¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver algunas generalidades de la plataforma de educación a distancia o educación virtual Moodle. Para empezar, vamos a ver cuál es el significado de Moodle, porque son unas siglas, las cuales significan ambiente modular de aprendizaje dinámico orientado a objetos. Entonces, como su nombre lo indica, esta plataforma se apoya mucho en un sistema o un diseño modular. Vamos a ver más adelante por qué es tan importante esa estructura modular y que está pues orientada a objetos. Hace alguna alusión a la programación orientada a objetos, porque pues hay se lleva a cabo a lo mejor algún proceso que hereda algunos atributos dentro de la misma plataforma. Pero bueno, para empezar, si muchos se preguntarán o por qué se llama Moodle, por qué no tiene algún otro nombre, en realidad es porque es las siglas, representa las siglas de en realidad cómo funciona o cuál es el diseño de la plataforma. Entonces podemos ver aquí en esta imagen que ya es de una versión muy actual. Podemos ver del lado izquierdo el panel de navegación y del lado derecho pues el tablero de trabajo donde se presentan las tarjetas o nombres de las materias. En la parte superior derecha pues siempre está el nombre del usuario y las notificaciones que tenga. Otra definición pues ya más formal dice que Moodle es un sistema de código abierto, ya que originalmente ese diseño fue desarrollado en ese sentido. También conocido como sistema de gestión de aprendizaje, de sus siglas en inglés LMS o Learning Management System, así como conocido como un entorno virtual de aprendizaje por sus siglas en español EVA. Este sistema pues viene desde el año 2002. Yo recuerdo haber visto la primera versión de Moodle precisamente en ese año 2002, cuando hacía unos estudios de posgrado, y me llamó mucho la atención porque efectivamente el diseño pues es un diseño exprofeso para ambientes educativos. Entonces desde ese año me enganchó porque me gustó el diseño, me gustó la forma en que lleva a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Era muy amigable con el usuario ya desde esa primera versión, muy intuitivo, fácil de navegar, y bueno, pues a través de los años indudablemente se ha vuelto muy popular entre las instituciones educativas y los profesores de todo el mundo, porque representa un recurso o herramienta para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Está disponible en muchos idiomas, y aquí pues el autor Martin Dougiamas de Australia, por lo que he investigado, pues este sistema fue su tema de tesis doctoral. Entonces a él le agradecemos que haya sembrado pues esta semilla de este gran sistema de educación a distancia que es Moodle, que como muchos sabemos pues es un sistema gratuito, se puede descargar. Lo que sí pues representa esfuerzo es instalarlo, configurarlo, personalizarlo. También hay que llevar a cabo capacitación tanto para los propios profesores o para los alumnos. Y bueno, ¿qué otras cuestiones alrededor de Moodle puedo compartir a través de todos estos años que tengo experiencia? De repente en algunos usuarios es normal que haya un conflicto de paradigmas, porque muchos no están acostumbrados a aprender en línea, a usar un sistema de educación a distancia, etcétera. Entonces hay muchos usuarios que
están muy familiarizados con el proceso tradicional de aprender, que es ir a un aula, los mismos profesores también, escribir sobre el pizarrón o cuando mucho presentar con un proyector, un videoproyector, presentar algunas láminas, etcétera. Entonces puede suceder que haya conflictos de paradigmas tanto de los mismos profesores, los alumnos, incluso los padres de familia, que puedan decir: es que yo a mi hijo no quiero, o a mi hija no quiero que estudie en línea, no es lo mismo, ¿verdad? Puede haber algún shock, es decir, resistencia, ¿verdad? En otras palabras, un choque, la cual puede llevar a una actitud negativa. Entonces, no es tanto la plataforma o recurso tecnológico lo que representa un avance o el gran cambio, ¿verdad? Sino cómo la didáctica, la pedagogía tenga su lugar en este proceso de enseñar y aprender en línea. Estoy hablando desde mi experiencia, he podido ver tanto profesores como alumnos que han presentado resistencia y choque de paradigmas, alguna actitud negativa, pero siempre se debe uno preparar para poder estar en un entorno virtual de aprendizaje. Un profesor requiere mucha planeación didáctica, requiere habilidades digitales en distintos programas o aplicaciones propios para dar clases en línea. Entonces tiene que estar preparado, tiene que haber alguna preparación previa y estar en constante actualización. Por el lado de los alumnos requiere mucha organización, disciplina, y también que esté siempre en constante comunicación con sus profesores. Bueno, ¿y por qué Moodle si actualmente hay muchas opciones de educación a distancia? Lo que pasa es que Moodle, como ya lo dije anteriormente, existe desde el año 2002 y muchos de los sistemas de educación virtual que existen ahora, pues no dudo que hayan heredado o se hayan inspirado en Moodle para desarrollar sus propias plataformas, ¿verdad? Entonces, actualmente sigue siendo muy utilizado porque, como lo dije anteriormente, pues no tiene costo. El costo en realidad pues se absorbe con estos procesos que ya mencioné, que son los de instalar, configurar, capacitar al usuario. Y entre los recursos o herramientas principales que tienen están los foros. Los foros son multipropósito porque bien puede ser un recurso para detonar la participación de los estudiantes con preguntas y respuestas, aportaciones, un propio debate también. Entonces, también he visto que se ha usado como foro de dudas, incluso en algunos casos hasta se usa como una lista de asistencia, es decir, para tomar la asistencia de los alumnos en un entorno virtual también se ha utilizado. ¿Por qué no? Porque queda el registro correspondiente de fecha, hora y el nombre del alumno o la alumna. También están algunos otros recursos como bases de datos donde se puede realizar, pues por decir, alguna base de conocimiento sobre algún tema específico de forma colaborativa. También las wikis. De esta forma se puede llevar a cabo la construcción de comunidades que se vayan enriqueciendo en colaboración y obviamente aprendizaje. Y también existen algunos otros recursos como lo son la propia entrega de tareas o desarrollo de tareas y los cuestionarios también llamados exámenes, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las características generales? Promueve la colaboración, ya que en un entorno virtual, como pues no hay ese contacto físico o no hay esa presencia física de alumnos y profesores,
pues siempre es requerida pues una colaboración en línea. El desarrollo de actividades, claro está, de diferente índole. También se sugiere que haya en las actividades aquellas que puedan fomentar la reflexión crítica entre los alumnos. Otra característica pues es su propia arquitectura, que también, como lo mencioné, pues está diseñado desde un primer momento para que las clases en línea sean una experiencia pues muy rica, que no sea muy rutinaria o monótona. La propia interfaz del navegador siempre se va actualizando. Aquellos que han utilizado Moodle a través de sus diferentes versiones podrán haber observado que siempre va actualizándose con miras a hacerlo mucho más eficiente e incluso a través de la inclusión de otras herramientas que van siendo muy populares, por ejemplo las redes sociales o alguna otra herramienta, por ejemplo de las aplicaciones de Google. Otra característica también apunta a que el entorno pues es muy fácil de navegar, de editar. Por ejemplo, las entradas, el editor HTML, por ejemplo, este editor hereda pues los iconos que muchos de nosotros ya estamos muy familiarizados con las aplicaciones de Microsoft, como lo es Word, para darle formato a todo el texto. Bueno, y los cursos de la parte del profesor, un primer punto es que el profesor tiene control total sobre las opciones de un curso. Él puede editar, puede agregar, puede eliminar y puede configurar el curso para que sea, ya sea por semana, por módulos, por bloques, etcétera. También pues hay flexibilidad para hacer todas estas actividades a través de los foros, cuestionarios, diarios. Los profesores pueden subir diferente material para consulta, incluso también pueden hacer encuestas, ¿verdad? Y eso pues da la sensación a los alumnos de crear una comunidad. Otro de los puntos también a destacar es que la mayoría de las actividades es a través del what you see is what you get, del inglés, que significa lo que ves es lo que obtienes. Pues eso hace alusión a que es muy amigable con el usuario, que trata de ser un entorno simplificado, sin muchos pasos para realizar alguna actividad. El siguiente punto comenta de que puede haber calificaciones que el profesor pueda asignar a foros, a los diarios, a cuestionarios y tareas, y el profesor en una sola página de reporte puede ver el concentrado de calificaciones. Entonces esta es una opción muy interesante y muy utilizada por muchos profesores, ya que ahí mismo en el entorno de Moodle pueden ellos ver el desarrollo, el desempeño de un alumno, y pueden por consiguiente evaluar en un solo espacio toda una materia, todo un curso de los alumnos, sin necesidad de trasladarse o tener apoyo de a lo mejor una hoja de cálculo u otro programa donde vayan registrando otros datos cuantitativos. El último punto comenta que se pueden enviar por correo electrónico copias de los mensajes enviados a un foro, los mismos comentarios de los profesores, ya sea en formato HTML o de texto. Quiere decir que se pueden exportar estos datos, ¿verdad? Por si uno quiere después darles algún otro tratamiento. ¿Cuáles son los módulos principales? Hemos venido hablando de algunas características de ellos, pero los principales pues son las tareas, donde el alumno evidencia el aprendizaje y el profesor puede calificarlo. El mismo foro, que como lo comenté puede ser multipropósito, ¿verdad? Eso es para detonar la participación de los alumnos. Puede ser una simple pregunta
y que los alumnos vayan contestando. Puede ser la exposición de un ensayo y que los alumnos también vayan haciendo algún análisis de contenido. Puede ser un foro de debate donde se defiendan algunas posturas. Puede ser un foro de dudas donde los alumnos vayan plasmando cuáles son sus preguntas sobre un tema específico y después el profesor puede contestar dichas dudas. También lo mencioné que he visto algunos casos donde un foro también puede simular un pase de lista, es decir, tomar la asistencia de los alumnos. La consulta, también dentro de Moodle hay algunas opciones que permiten hacer consultas. El cuestionario, también examen, pues eso lo sabemos, es un examen que en el entorno virtual se puede configurar de distinta manera. Aquí puede haber preguntas de opción múltiple, de falso o verdadero, de emparejamiento, es decir, relacionar una columna con otra, y Moodle también trae algunas opciones para que el alumno pueda contestar con imágenes, es decir, relacionar imágenes o colocar imágenes donde pertenecen, de acuerdo a las definiciones. Hay muchos recursos, por ejemplo, se puede usar Google Apps, por ejemplo YouTube o Google Drive. También se pueden hacer encuestas, construir una base de datos de conocimiento, una propia wiki, ¿verdad?, para definir conceptos. Entonces, en realidad es muy rico el entorno. Yo creo que aquí tiene que haber una planificación didáctica o planeación didáctica de parte de los profesores, y por lo mismo se desea mucha creatividad en el desarrollo de los contenidos, de las actividades, para que los alumnos encuentren en la plataforma pues algo muy interactivo, muy dinámico, que no les resulte monótonos, y sobre todo que también haya una constante comunicación con el profesor. El profesor puede utilizar otros recursos paralelamente a Moodle, es decir, otros recursos adicionales o complementarios, por ejemplo Google Meet, Zoom, Skype. En fin, hay muchas herramientas. En realidad es difícil decirles cuál específicamente deben de usar, porque eso cada uno de nosotros puede probar, puede experimentar y ya verá con cuál se siente mejor en el uso, y también puede uno seguir actualizándose conforme las aplicaciones que vayan saliendo en el mercado. Entonces, como pueden observar, los objetivos principales es que el espacio de aprendizaje se transforma en un espacio creativo, ¿verdad? Se requiere pues cierta imaginación, cierta creatividad. De la misma forma, pues se provee pues muchas más condiciones en las cuales los alumnos pueden aprender, hablando en entornos digitales o herramientas adicionales a un proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional. Otro de los objetivos pues es ir más allá de las fronteras físicas de un aula. Yo he podido observar que una plataforma de educación a distancia tanto se puede usar como apoyo a clases presenciales, o como un recurso de ayuda cuando hay alguna contingencia, ¿verdad? Puede haber pues cuestiones, no sé, sociales o naturales que no permitan a los alumnos en un momento dado ir al aula, pero con esta plataforma de educación a distancia pues se mitiga o se minimiza ese riesgo de perder clases. Y bueno, eso de la plataforma Moodle, pues en realidad siempre lo enfatizo, es un recurso, no es el centro del aprendizaje, pero un recurso valioso, muy potente, por el cual los profesores pueden hacer uso y magnificar la experiencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Espero que les haya agradado esa humilde y breve explicación de un servidor, el profe Ram. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente.